Sean ustedes bienvenidos a un programa más de esta semana. Hace pocos días, estamos hablando precisamente del 2 de agosto, un mensaje de la Iglesia Católica que realmente impactó a muchas personas. Se dice que en ese mensaje se dejó claro cuál es el nuevo papel que la Iglesia quiere asumir en el entorno político y social de lo que se está viviendo. Una de las frases que dijo el obispo ahí es que la Iglesia Católica es y debe seguir siendo un actor político. Entonces, quisimos analizar este y otros temas que trató o propuso la Iglesia Católica a los costarricenses en un programa para profundizar qué ha pasado. ¿Qué ha pasado realmente con un actor que durante mucho tiempo fue un sólido accionante dentro del país y que poco a poco se empezó a desdibujar hasta ahora que levanta la mano nuevamente, dice hay que llegar a un acuerdo social, hay que llegar a un acuerdo político para que este país comience a salir adelante? Para hablar sobre ese tema hemos invitado a el politólogo y rector de la Universidad de Costa Rica, ex embajador en el Vaticano, el doctor Fernando Sánchez Campos, a quien le damos la más cordial bienvenida, al politólogo Claudio Alpizar Otoya, quien también estuvo con nosotros hace algunas fechas en un programa con don Pablo Barahona Kruger, que también está invitado, pero pareciera que algunas cositas le están haciendo difícil llegar. Vamos a ver si lo logramos tener en el tránsito del programa. Con mucho suceso el programa que tuvimos la vez pasada también, Claudio. La pasamos muy bien. La pasamos muy bien y al costarricense le gustó que se hablaran las cosas con mucha transparencia y apertura. Don Fernando Sánchez, usted es rector de la Universidad Católica, ex embajador en el Vaticano, cercano a la Iglesia Católica, y el 2 de agosto el obispo dice, señor, nosotros también somos un actor, pero hace rato, y es una queja que muchos tienen, la Iglesia no levantaba la mano y se hacía presente de manera sólida en la materia política del país. Su diagnóstico inicial. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, don Alan, y más para compartir la mesa con don Claudio. Muchas gracias por esta invitación y para hablar de un tema tan importante. A ver, usted dice bien, la Iglesia ha sido desde la formación del Estado costarricense un actor social, un actor central en el desarrollo social de Costa Rica. Lo ha sido siempre. Quizás lo que en algún momento se echó de menos, sobre todo con gobiernos menos afines a la doctrina social de la Iglesia, como los últimos dos que hemos tenido, la actual y la anterior, lo que se echó de menos es una posición más fuerte, por lo menos inicialmente, de la Iglesia. Debo decir que los temas que trata Monseñor Salazar en el discurso del 2 de agosto, que por cierto me tocó escucharlo ahí desde la plaza, estaba escuchándolo y ver reacciones directamente, ya están contenidos muchos de estos temas en comunicados anteriores, en homilías anteriores, pero quizás no con el timing y con la fortaleza y con el momento mediático que da el 2 de agosto. Me explico. Si revisamos los comunicados de prensa o los comunicados generales que hace la Conferencia Episcopal cuando se reúne o cuando vienen temas de interés nacional, muchos de los temas están ahí, pero no tienen ese impacto. ¿Por qué? Porque son métodos más tradicionales, tal vez más ortodoxos. Cuando revisamos las homilías del arzobispo en los 2 de agosto, en los 2 de mayo, perdón, también hay muchos temas que se tocan, pero quizá no con esa fortaleza. Y hay que decir otra cosa, Monseñor Salazar logra algo en que el Papa Francisco es un genio, es un maestro, que es hablar de forma directa, sencilla, fuerte y en el momento preciso. Y yo creo que la gran diferencia entre lo que se venía haciendo antes, quizás de una manera más ortodoxa, más suave, con comunicados quizás más complicados de comprender, cambia por la forma en que se dice. Otra cosa interesante que yo sé que ha sucedido es que muchas de estas cosas, quizá todas las que ahí se dijeron, ya le habían sido comunicadas a diferentes jerarcas de gobierno, inclusive al mismo presidente de la República, y eso lo sé porque los obispos me lo han dicho. Todo esto ya se lo dijimos, pero bueno, ante la no reacción de parte del gobierno de estos temas que la Iglesia plantea, pues entonces se optó por una manera mucho más fuerte de decirlo. Y sin duda hace un parteaguas. Decía Fernando, Claudio, que era como el tiempo, como que llegaba el momento de hacerlo, pero como que hay mucha gente esperando que eso sucediera hacía rato. ¿Cómo ha visto el papel a partir de este momento? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué sucede? ¿Ya la Iglesia llegó a un momento en el que ya tenía que empezar a hablar o qué pasa?
El obispo Salazar arranca, en su discurso dice que va a hablar como ciudadano y como pastor. Y empieza a hacerle una introducción al presidente, que es el principal oyente ese día de lo que está él planteando. Empieza a hacer una introducción de lo que representa la Iglesia Católica en la historia de este país y de lo que ha representado también políticamente. Inclusive deja atisbos de cómo se utiliza electoralmente la Iglesia Católica, no ahora, sino en muchas otras instancias, y ahí es donde él va marcándole el camino al presidente Carlos Alvarado cuando le dice: si no nos van a respetar como católicos, palabras más, palabras menos, respétenos al menos, o que se nos respete al menos, como el botín electoral, como la clientela electoral que puede representar el catolicismo. Entonces, por eso digo que hay un antes y un después, porque ahí, cuando uno estaba chiquillo y jugaba a los bandidos y a los vaqueros, a los indios y a los vaqueros, uno usaba una frase muy común que era a la carga. Yo creo que el Monseñor Salazar, el obispo Salazar, levanta esa bandera de decirnos a los católicos a la carga, no seamos timoratos, participemos, tenemos un derecho a participación política. No, la pregunta directa era, ¿a la carga qué es? O sea, ¿qué es políticamente? Ustedes son politólogos, ¿qué es a la carga? Yo a la carga lo sentí en el discurso, él no lo dice con esas palabras, yo soy el que interpreto que nos dice a la carga, nos dice a los católicos, participemos de política, discutamos, tenemos discurso, no dejemos que otros grupos que son minoritarios copen la agenda política del país, y le dice al presidente también en esa agenda, la mayoría que representan los católicos, que puede ir en disminución, en eso no estamos en discusión, pero sigue siendo una mayoría significativa, tiene derecho de plantear temas sobre la agenda política y ser escuchado. Algo que el obispo Quirós no se ha atrevido a plantear durante su gestión, y entonces pone a la Iglesia Católica en una circunstancia timorata, escondida, y mi lectura es que este discurso es del gusto de algunos de los obispos, no necesariamente de toda la conferencia episcopal. Fernando, a la carga, ¿qué significa la carga? Usted cerca de la Iglesia Católica, ¿qué significa, usando las palabras de Claudio, vamos a la carga, católicos? Es muy interesante. Desde el punto de vista político, por Sí, supuesto. es muy interesante, porque es complicado, conociendo la dinámica de la conferencia episcopal, sobre todo en su como ente colegiado, que se salga a dar un mensaje de este nivel, con esta altisonancia, si previamente no se ha conversado. Yo creo que el cambio es un cambio de forma. Si nosotros revisamos los discursos de Monseñor José Rafael Quirós los 2 de mayo, nos damos cuenta que muchos temas los tocó, pero de una forma muy distinta, quizás no tan fuerte y seguramente no tan efectiva como la de este mensaje del 2 de agosto de Monseñor Salazar. Y lo más interesante, y aquí concuerdo con don Claudio, es que Monseñor Salazar, además de hablar, dice, como pastor y como ciudadano, y le recuerda al presidente y a todos los católicos, que andaremos siendo un 60% aproximadamente del país, nos recuerda que la Iglesia no es solamente la jerarquía, no es solamente el clero, no es solamente las personas que están en vida consagrada, sino todos los laicos que componemos la Iglesia Católica. Lo que está reclamando más, en este caso, Monseñor Salazar, y eso me lo dijo unas semanas después de que pudimos conversar más a fondo sobre este tema, es: queremos que los católicos que estén en política se comporten como católicos, que conozcan lo que dice la doctrina social de la Iglesia y que la apliquen, y que asuman responsabilidades serias. Y no vamos ¿Es llevar la gente de la Iglesia Católica o es asumir una posición concordante con lo que piensa la Iglesia Católica? Bueno, es asumir... Digo, porque hay diferencia, ¿verdad? Bueno, no, es asumir posiciones que tengan que ver con lo que enseña la doctrina social de la Iglesia, que es totalmente acorde con los principios básicos de lo que creemos los costarricenses en cuanto a solidaridad social, en cuanto a democracia, en cuanto a desarrollo, en cuanto a equidad, en cuanto a crecimiento, en cuanto a cómo debe verse la economía. Eso es lo que está pidiendo él. Pero algo más está pidiendo, es que interesante, y no hemos entrado en esto. ¿Qué le parece si me lo deja para cuando vuelva después del corte comercial? ¿Cómo no? Vamos a una pausa, venimos con más. Estamos hablando sobre la Iglesia Católica y su papel en la política, que es o surge, como lo hablaban nuestros invitados, a partir de ese parteaguas de lo que dice Monseñor Salazar el 2 de agosto. Y venimos con más.
Bien, continuamos con el programa esta semana. Estamos hablando de la Iglesia Católica y su papel en la política. En el primer segmento, para el doctor Fernando Sánchez, lo que la Iglesia hace es básicamente poner en el papel o decir abiertamente que el papel de todo católico es participar en política. Claudio Alpizar nos dice, hay un parteaguas absoluto y lo que está diciendo el obispo, por lo menos los obispos, es a la carga católicos, ustedes tienen que tener un papel importante dentro de este marco referencial. Dichosamente, ya también se nos incorpora en la mesa don Pablo Barahona Kruger. Pablo, voy a dar unos minutos para tu contextualización también, ¿verdad? Para poder poner todos los ingredientes en la mesa y comenzar a abrir el debate ya más a fondo. Eso es lo que plantean los dos colegas, por supuesto con mayor profundidad, pero lo resumo de esa manera. ¿Cuál es tu criterio, Pablo? Bueno, muchas gracias, Alan. Lo primero que habría que decir es que la Iglesia Católica ha sido y será siempre un actor preponderante, sobre todo en nuestras latitudes, nuestra cultura está impregnada desde la colonia, y si no, hay que decirlo, probablemente el político más fulgurante de la historia, no costarricense, sino centroamericana, es Florencio del Castillo, un miembro del clero. Si seguimos ampliando un poco el foco y venimos de atrás para adelante, entonces también habría que hablar más para acá de Monseñor Sanabria y probablemente también de Benjamín Núñez, Monseñor Thiel. Podríamos seguir agregando actores que le han hecho muy bien, además, con su participación a la historia, al enriquecimiento de la historia política de este país. Entonces es un poco superfluo, yo decía, incluso me parece escaso quien critica que la Iglesia Católica diga presente. Eso es lo primero que habría que decir, porque siempre ha estado, y eso no es solo nuestra latitud. Recordemos también que los papas han jugado un papel muy relevante, para decirlo de un tiempo acá, el Papa Francisco, pero antes también Karol Wojtyła, desde luego Juan Pablo II. Recuerden ustedes en una visita, en uno de sus tantos periplos por América, también cuando bajándose del avión papal le niega la bendición a Monseñor Obando y Bravo en Nicaragua por su cercanía con el sandinismo, pero, y esas son un poco también las contradicciones, porque cuando se incursiona en política se escoge bando. En ese mismo viaje termina Juan Pablo II rezando hincado junto al dictador Pinochet en la Catedral de Santiago de Chile, ¿no? Karol Wojtyła siempre fue un hombre más tirado a la derecha, sobre todo por la historia política de su propio país, Polonia. Pero me estoy yendo muy lejos para terminar diciendo que probablemente este llamado a la acción de la Iglesia Católica en Costa Rica tiene que ver con la agenda que está por venir, que no es un secreto para ninguno de los que estamos aquí sentados en la mesa, que tiene que ver incluso en algo con la salida del ministro Pisa, y entonces lo que le está advirtiendo al gobierno es, bueno, los hemos dejado avanzar, pero de aquí en adelante vamos a estar mucho más presentes y vigilantes y no crean que vamos a estar silenciosos. Y esa agenda es una agenda que, bueno, en resumen se ha dicho y se ha resumido en una expresión, no sé qué tan feliz, pero que es una agenda progresista, que toca el espinazo en buena parte del credo católico de este país, ¿no? Un poco aquello de la agenda provida, ¿verdad? Y que también tiene que ver con la institución del matrimonio y otros temas que son hipersensibles, yo no diría sensibles, hipersensibles, no solo para los curas y para la jerarquía de la Iglesia, sino más allá de eso para la Grey Católica. Entonces lo que están es previniendo al presidente Alvarado que vaya con cuidado y que no los margine de esa discusión, siendo que una semana antes también el presidente tuvo el cálculo de ir a una de las iglesias más grandes cristianas a decir, bueno, la próxima semana voy para Cartago, esta semana vengo aquí a compartir con ustedes. Entonces probablemente está tratando de hacer puntos para esa agenda que va a ser muy desgastante políticamente para el gobierno. Me parece que con ese contexto más o menos quisiera yo arrancar, sin demérito de lo que ya han dicho desde luego Fernando y Claudio, que estoy seguro enriquece mucho esta semana. Sí, perdón, Claudio, ¿me levantaba la mano? Sí, es que en relación a lo que dice Pablo, que me parece muy acertado, hay que ubicar también que hay otras iglesias que no están amarradas constitucionalmente en su participación, por lo menos en la participación del clero. Vimos a un obispo luterano como Melvin Jiménez como ministro de la presidencia, y vemos pastores evangélicos como diputados.
y a los sacerdotes se les complica mucho su participación. Entonces, de alguna manera, cuando vamos al tema de las iglesias, que era el que planteaba yo al principio, hay competencia entre iglesias y hay búsqueda de seguidores en las iglesias. Pero Y técnicamente, la iglesia católica se da cuenta que viene en caída. Entonces, por eso, la importancia de este discurso en relación de llamar a los católicos a la participación. Recordemos que hay una frase que con admiración repite, dice el obispo Salazar. Erróneamente algunos dicen que la iglesia no debe meterse en política, pero previamente él definió que iglesia son todos los seguidores de la iglesia católica y no necesariamente los padres, los obispos. Entonces es un poco pidiéndole al laico su participación, porque ellos no pueden constitucionalmente y porque están muy débiles ante la opinión pública por un montón de casos de sacerdotes que inclusive la misma organización ha protegido y hasta sacado del país, y eso debilita también mucho la fortaleza de los sacerdotes, de los obispos ante la opinión pública. En cambio, los laicos, con pecados y con errores, podríamos tomar esa bandera que hoy no pueden tomar los obispos y los sacerdotes. No puedo dejar de plantear eso sobre la mesa en cuanto a lo que dice Pablo, o sea, enciende las luces Pablo de decirnos, bueno, es que pareciera viene una agenda que es considerada progre, etcétera, y se le hace un llamado, pero ahí el detalle es que los cristianos, más allá de su denominación católica, evangélica, toda la cuestión, en ese tema confluyen todos. O sea que ya no es solo el 60%, Fernando, son mucho más. No, como cristianos. 80 y tantos por ciento, son 60 católicos, 21 y 23 evangélicos. O sea, estamos hablando de una enorme mayoría de cristianos que no van a estar de acuerdo con la agenda que muy bien apuntaba Pablo. Lo que dice Claudio, tal vez antes de entrar a ver ese tema, es interesante, porque no solamente es una prohibición constitucional, el derecho canónico no permite que los clérigos participen en política. O sea, la misma Iglesia Católica se inhibe de la participación política. Y por eso el llamado a los laicos a participar es tan importante en política partidista, para elección popular. Sin embargo, y eso es lo que en el corte anterior quedamos a medio camino, quería decir que otra cosa que resiente profundamente la Iglesia es que a nivel ya de jerarquía o clero se le critique por opinar de temas que son de su interés directo, porque no solamente estamos hablando de la agenda pro vida o vida y familia, que bien mencionaba Pablo, sino también de temas sociales, el tema del desempleo, el tema de la pobreza, que son temas que sobre todo en las diócesis costeras son muy evidentes y que tienen muy preocupados a los obispos. Y otro tema que los tiene muy resentidos es esa selectividad para escoger su participación. Yo medio en serio les digo a los obispos, miren, ustedes pasan la mitad del tiempo en visitas pastorales y la otra mitad mediando en huelgas. Porque cuando ocupan a alguien que media en huelgas, ahí sí, constantemente los llaman como garantes del diálogo. Pero cuando ya no lo necesitan, simplemente les dicen que no se metan. Esa selectividad también la resienten profundamente y es algo que claramente no están dispuestos más a tolerar. El llamado es a participar efectivamente. Estoy de acuerdo, Pablo, tener razón. Yo creo que hay una llamada de atención para lo que viene, donde efectivamente las iglesias van a tener un punto de común acuerdo y probablemente generaría todavía más problemática social y menos posibilidad de encuentro y diálogo político en el país si se avanzara en esa agenda. Estoy de acuerdo que eso era una de las razones, pero también hay algo más. Yo creo que el discurso de Monseñor Salazar de alguna manera expresa públicamente algo que durante varios meses la iglesia tenía en el buche. Lo habían venido diciendo de manera privada a ministros, al presidente, a diputados, y se sintieron desoídos. Y finalmente hubo una oportunidad para poderlo decir públicamente de manera altisonante y con todas las cámaras de por medio, y no la dejaron pasar. Me pregunto esto, Pablo y compañeros. El ambiente del país no es sencillo. Incluso el mismo obispo hace un llamado a un acuerdo, pongámonos por favor de acuerdo, y recuerda participación como la de Monseñor Sanabria. Él dice, el país puede llegar a acuerdos. ¿Es este el momento para lanzarse con una agenda de ese tipo cuando el país está convulso, políticamente hablando? Pienso que el PAC ha llegado a la conclusión de que es ahora o nunca, no solo porque están a las puertas de entrar en el preciclo electoral, es decir, terminamos elecciones municipales y entramos en precampaña.
Y eso implica que se politice y se sensibilice mucho más la discusión sobre un tema ya de por sí sensible y desgastante, como bien apunta Fernando. Entonces es ahora o nunca. Además, el presidente tiene un compromiso que es probablemente el compromiso más original que tuvo, que es el que representa a Ana Elena Chacón, su madrina política, y toda una agenda que tiene que ver, sí, lo vimos marchando y diciendo no marcharán solos, ¿no? Con la gente de la agenda que yo llamo de diversidad sexual, para plantearlo en términos un poco más amplios. Y bueno, está el preso, pienso yo, de una falta de perspectiva, de una incapacidad, sobre todo de quienes le han asesorado políticamente al presidente y creo que han copado al PAC, que tienen una insensibilidad tremenda y una incapacidad de prever escenarios complejos. Digo, está el presidente de la República en medio de un cruce de fuegos que no es menor entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Se están metiendo de frente con las universidades públicas, que no es un tema menor tampoco. Hay que decir que las costas están separadas. Hay zonas en este país que están prácticamente perdidas o no sintiéndose parte del país, como bien decía Fernando. Está ciertamente el presidente también, por un lado, peleando de frente con los sindicatos, y los empresarios tampoco parecen estar muy felices. Entonces, finalmente, si encima le metemos este ingrediente tan picante, siendo además que, si vemos de abajo para arriba, el presidente Alvarado es el tercer peor calificado de toda América Latina. Es decir, está Medina, Bukele, y de ahí para abajo vienen otro montón, pero de abajo para arriba viene y está el presidente Alvarado, y muy por encima de él incluso está el presidente Ortega, más o menos para que dimensionemos la debilidad política y el momento de crisis que atraviesa este gobierno. Y encima se van a comer, perdón el criollismo, esta bronca que lo que hace es tocarle el espinazo, el sistema nervioso central, no a la iglesia, al pueblo costarricense, que en estas materias es, voy a decirlo para entrar, a mí no me gustan mucho esos ismos, pero es conservador en estas materias, es más centrado, ¿no? Y lo que hizo Ana Elena Chacón con Luis Guillermo Solís, yo he escrito algo sobre eso, lo he replicado mucho en medios, fue jugar al billar a las tres bandas, fue decir, mire, no, nosotros no vamos a entrar en esta discusión, entonces lo mandan al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, en compadre hablado, para después decir, no somos nosotros, no es el PAC, no es el gobierno, es que viene el sistema de derechos humanos a decirnos lo que tenemos que hacer y nosotros somos respetuosos del derecho internacional. Cierro con esto diciendo que el gran problema de esa pirueta política fue que se metieron por un trillo, acortaron el trecho y entonces evitaron una discusión que implica un cambio cultural de sensibilización, y eso va a hacer que el efecto boomerang sea mucho más agresivo, y creo que eso es lo que está previendo la curia. Sí, tengo que irme a una pausa. Quedas, Claudio, en el uso de la palabra, ya venimos con más. Estamos hablando sobre la Iglesia Católica y su papel en la política. Continuamos con el programa, hablamos de la Iglesia Católica y su papel en la política a partir del mensaje que Monseñor Salazar diera el 2 de agosto. Hemos transitado por una serie de temas que realmente le encienden las luces. Uno de ellos lo plantea Pablo Barahona cuando dice, bueno, es que también la Iglesia ya le hace un llamado al gobierno como diciéndole, estamos viendo para dónde vas, y presuponemos que el gobierno va a entrar con una agenda progre, y esto va a mover algo que a mí particularmente me angustia y te pone a pensar, y son las pasiones. Y ahí es cuando todo comienza a tener un color distinto, máxime en una sociedad que está en estos momentos compleja económicamente, compleja laboralmente. Claudio Alpizar levantó la mano antes de irme al corte comercial. Tiene la palabra, don Pablo. Don Claudio. Veamos. El PAC ha gobernado en esta administración con el famoso cuento de un gobierno de unidad nacional. Y digo cuento porque lo que además ha representado es figuras de otros partidos, pero sobre todo figuras que no han sido
avaladas para esa participación por los partidos políticos, a excepción de Patricia Mora y el Frente Amplio. Los demás llegaron por voluntad propia. Sin embargo, los que se empiezan a nutrir más en el gobierno de Carlos Alvarado son gente cercana al Partido de Unidad Social Cristiana, porque Rodolfo Pisa, como ministro de la Presidencia, tiene una gran fuerza a lo interno cuando arranca. Pero su gestión lo saca del juego. Y es claro que ya en este momento las fuerzas del Partido de Acción Ciudadana empiezan a querer retomar esos espacios que Rodolfo Pisa le empieza a quitar. Inclusive regresa Víctor Mora, como no regresa, va de ministro de la Presidencia, mueve al viceministro de Rodolfo Pisa, nombra al suyo, y ya se empiezan a ver algunos movimientos más fuertes del PAC para retomar el gobierno. Queriendo retomar el gobierno, no podemos olvidar que los 440.000 votos que tuvo el PAC en la primera ronda electoral del 2018 son los progres, esa es la clientela electoral del PAC, la primera ronda electoral y lo que le permitió tener 10 diputados. Ese es el tamaño del PAC. Entonces vamos a entrar o vamos a estar prontos a que se acabe el segundo año y van a empezar los fuegos electorales y el PAC tendrá obligatoriamente que retornar a esa agenda progre para, así como fue al desfile del presidente, al desfile de la diversidad, ver cómo retoma nuevamente ese partido a esa clientela electoral. Porque por otro lado también, Monseñor Salazar no se queda atrás y habla del peso político que representa la Iglesia Católica. Inclusive le dice, usted ganó porque los católicos le apoyaron. Y le exige comunicación política, le exige ser más magnánimo con los católicos, le hace ver que tenemos el voto para cambiar cada 4 años como el mejor instrumento. O sea, Monseñor Salazar toma posiciones muy claras en relación de lo que significa el catolicismo en un proceso electoral y dentro de la sociedad. Inclusive dice, somos mayoría y no podemos permitir más los católicos que la agenda sea establecida por las minorías. O sea, aquí hay todo un juego, porque cuando Fernando hacía relación a la Iglesia Católica, ahora la Iglesia Católica es un grupo de interés, es un grupo de poder y no puede abstraerse como se ha abstraído y como no lo estuvo en las elecciones pasadas, dejando que muchos de los mensajes que les llegaron a los católicos que iban a votar vinieron o del Partido de Acción Ciudadana o de Restauración, uno progresista y el otro evangélico, y el católico quedó atrapado sin una orientación. Claro, repito, el problema de la Iglesia Católica es el descrédito que tienen muchas figuras que lideran la estructura de la Iglesia hoy en día, y el Papa Francisco da un mensaje muy claro, y aquí la Iglesia Católica, sería mentir decir que la estructura de la Iglesia Católica sigue las normas y el comportamiento y el discurso del Padre Francisco. No lo siguen, están lejanos la estructura de la Iglesia Católica. Ahí es donde leo yo al obispo Salazar con una posición, sí, totalmente más cercana a lo que plantea el Papa Francisco a nivel mundial, sí, reclamando, sí, pidiéndole al costarricense que participe, sobre todo al católico, y sí, dándole cariño a los movimientos homosexuales, a los movimientos diversos, pero diciéndoles, sí, les vamos a dar cariño, queremos que ustedes como católicos los respetamos, exactamente, a no segregarlos, pero un momento, no es que ustedes van a definir hacia dónde va el país, ahí vamos a estar nosotros. Fernando. A ver, tantos temas, tanta cosa que hay que decir. Lo primero, volviendo al tema de que hablaba Pablo, esta agenda para mí tiene 2 problemas fundamentales. Lo primero es que va a permitir que no se resuelvan los verdaderos problemas del país. Eso es lo primero, porque lo que va a terminar sucediendo es que no va a haber acuerdo nacional, ni ambiente político, ni posibilidad de diálogo para entrarle a temas como ya los hablamos de desempleo, pobreza, inseguridad, infraestructura y otros que, por cierto, don Claudio y don Pablo, ahí no importa la orientación sexual de nadie, la pobreza, el desempleo, la inseguridad nos afectan a todos por igual, probablemente son los problemas más democráticos que tenemos y ahí no debería haber grandes divisiones. Una agenda de este tipo totalmente quita la posibilidad de poder entrar dialogadamente a encontrar soluciones a estos problemas porque se va a complicar la agenda política del país. Lo segundo es que va a tener la posibilidad de unir a todas las fuerzas que le resienten algo al gobierno en contra.
porque si en algo van a estar de acuerdo es que en una agenda como esta, con un país, con una posición ciertamente, si la palabra no es feliz, pero es fácil de comprender, más conservadora en temas de vida y familia, no va a permitir, sobre todo en temas de aborto, que se siga adelante con una normativa de este tipo. Y esto va a terminar enfocando el debate en temas muy pasionales, sin posibilidad de resolver los reales problemas nacionales y probablemente acabando con el poquito capital político que le queda al gobierno, que casi no es nada, partiendo que llegó al gobierno, como ya ustedes lo explicaron, con votos prestados de otras partes. Y ni siquiera es una agenda que tiene que ver con derechos humanos, don Alan. Fíjese que hace poco, voy a ponerlo como un ejemplo, vino el gran canciller de la Academia de las Ciencias, Monseñor Sánchez Orondo, probablemente el académico más importante del Vaticano. Ahí se reúnen los premios Nobel para aconsejarle al Papa qué decir sobre los temas. Ahí se cocinó, por ejemplo, Laudato Si, la encíclica sobre el medio ambiente. Y venía con un encargo del Papa, a estudiar qué está pasando en el mundo con tráfico de órganos, prostitución y trabajo forzado. 3 temas que tienen que ver directamente con el corazón de los derechos humanos. Vino a ver qué está haciendo Costa Rica. Y lo puedo decir, no sé cuántas veces desde la universidad llamamos a Casa Presidencial para buscar una audiencia con el presidente porque él quería hablar con el presidente, con un encargo del Papa Francisco que está liderando esto a nivel mundial y no recibimos respuesta, ni siquiera un no, no hubo respuesta, 0. Entonces ahí la iglesia local se convenció de una cosa, ni siquiera es un tema de derechos humanos, es de lo que interpretan algunos como derechos humanos que convienen políticamente en algún momento particular. Esto también generó mucha desazón a lo interno de la Iglesia Católica. Y con respecto a lo que el Papa nos pide, yo sí creo, Claudio, que lo que ha sucedido es un tema básicamente de estilo. Monseñor Salazar hace suyo el estilo de Francisco, directo, fuerte, en el momento mediático correspondiente. Claramente los intentos anteriores no fueron tan efectivos. Pero sí puedo decir... ¿Pero qué les faltó? O sea, porque lo he visto, pero Claudio lo planteaba, dice, bueno, entre la campaña política, o sea, la Iglesia Católica como actor político prácticamente se quitó y dejó que las cosas fluyeran, ¿verdad? Ahora aparecen y cada vez que ustedes comienzan a hablar, empiezo yo a ver aristas que no he visto dentro del discurso, ¿verdad? Que hasta ahora les comienzo a interpretar y es, claro, vamos a enfrentar algo importante. ¿Qué le ha faltado a esa Iglesia Católica como actor social y político? ¿Sabe qué pienso? Yo pienso que son las primeras veces en que la Conferencia Episcopal se enfrenta con gobiernos que realmente no solamente no le son afines, sino que le dicen una cosa y hacen otra. Anteriormente había más capacidad de dialogar de manera privada y muchas cosas se lograban de esa manera. En el anterior gobierno y sobre todo en los dos, eso no ha sucedido. Y yo creo que fueron extremadamente pacientes, eso sí, porque se debió haber hablado más fuerte antes. Se intentó muchas veces en privado, me consta esto, y no se logró absolutamente nada. Entonces, además del resentimiento que genera el no ser oído, tenemos ya la amenaza terrible que ya sienten todos en la iglesia de una agenda que ya se viene en momentos en que el país tiene otras prioridades, que es también lo que está diciendo la Conferencia Episcopal. Sí, pero es un estilo que ha perjudicado mucho a la Iglesia Católica y que no se ve transparente. Ese estilo que vos decís, que ha sido una diferencia de tonalidades, le ha hecho mucho daño a la Iglesia Católica y sobre todo a sus seguidores. Yo quisiera partir de lo que ambos han aportado en el siguiente sentido, Alan, si me lo permitís. Claudio decía algo que es importante, no es solo que no hay muchos dispuestos, yo diría, ni con la formación para emular a un papa que viene donde viene. Es un papa de centro izquierda, beligerante en su arzobispado de origen, ¿no? Así es, y sí. Ciertamente jesuita, ¿verdad? Franciscano, escoge además ese nombre, el Papa Francisco, lo que implica es que su apostolado es un apostolado de corte muy social. Yo diría que incluso si habría que matricularlo, es un papa progresista, probablemente, y ha llamado sí, claro, hace unas semanas incluso a lo mismo que hizo aquí Salazar, y es no podemos segregar a los homosexuales o a los que tienen una sensibilidad sexual diversa. Y yo particularmente con eso no tengo mayor problema, pero sí entiendo, como decía Sartori, que los tres lo habremos estudiado en algún momento, que la democracia no es de saberes,
sino de sentires, es decir, no es un sistema basado en conocimiento, ojalá lo fuera, en episteme, sino en doxa, en opinión, en prejuicio. Y ahí pienso que no podemos pecar tampoco, y la Iglesia creo que esto lo ha aprendido, esperaría yo, se ha menospreciado al PAC. Porque tradicionalmente, ahora Claudio lo decía, no es tanto que Rodolfo Pisa era muy fuerte, sino que no tenía cuadros que le compitieran, o eran novicias rebeldes, un poco lo que se llamaba el kinder del PAC, que es la base dura de Carlos Alvarado de un principio, ¿verdad?, que son tremendamente efectistas, que le saben hablar al millennial, el voto joven. Acordémonos que más de la mitad del padrón electoral es gente joven, y a esos Carlos Alvarado y sus asesores le han sabido hablar más, que no lo supieron hacer y no lo han sabido hacer y no lo siguen sabiendo hacer en Liberación Nacional o en la Unidad o desarrollándose y partidos más creciendo tradicionales. en épocas de desprestigio religioso. Claro, y entonces ahora lo que viene, yo no estoy tan claro de que el PAC lo tenga perdido si lo seguimos menospreciando y si ciertamente con un control político tan débil, yo diría de topos sembrados en la Asamblea Legislativa, que no ven más allá de su nariz, no pueden otear en el horizonte una discusión con el PAC en donde el PAC va a ser tremendamente efectivo porque va a saber tocar el riñón, el corazón, el nervio ciático específico que tiene que tocar como las teclas del electorado para poderlo conducir hacia la toma de decisiones en materias que nosotros hoy podemos decir, no, esa agenda no avanza, pero es que no es tanto que ellos sean muy buenos, es que del otro lado la estulticia política, para decirlo en términos elegantes, la incapacidad de lectura hace que ellos sean tremendamente exitosos en echar a andar una agenda, pero cuando hablamos de sensibilidades, y con esto voy cerrando, hay que decir que, bueno, cuando se habla, por ejemplo, del matrimonio homosexual, para llamar las cosas por su nombre, a la gente tal vez no le produce tanto rasquiña un hombre con un hombre o una mujer con una mujer, porque al final hemos de entrar en el debate de, bueno, si respetamos al otro en su derecho, ¿qué tenemos nosotros que meternos a hacer en las cobijas de gente que se quiere y que ese es su modelo de vida? Pero cuando usted le dice a la gente que la Corte Interamericana dijo que no puede haber ningún tipo de diferenciación con el matrimonio civil, que además a la Iglesia Católica es a la única que se le ha reconocido que puede también celebrar matrimonios con efectos civiles. Bueno, cuando se le explica que entonces no hay ninguna diferenciación, eso implica incluso adoptar niños, no tiene que ver solo con pensión o con visita marital en los hospitales o con seguros o en la cárcel, tiene que ver incluso con adopción y con otros temas importantes con el seguro social, con otros temas importantes que sí le tocan la sensibilidad al costarricense, de tal manera que para mí el PAC aquí se está jugando con fuego y en tiempos, insisto, en donde me parece que está socando mucho las cuerdas, porque yo quiero rescatar algo que decía Fernando con buena lectura, y es el PAC ha sido especialista desde campaña en desplazar los temas estructurales que nos tienen como país en este nadadito de perro y escaseando, y eso a mí sí me preocupa mucho, porque varios de esos problemas ya no los podemos seguir, que fue, y eso no es un problema del PAC, eso es un problema de los partidos que nos gobernaban antes, la Unidad de Liberación, que iban metiendo debajo de la alfombra esos problemas para no resolverlos porque implicaban tocar intereses muy poderosos en este país. Ya no podemos seguir procrastinando, se llama eso, tenemos que resolverlos. Y entonces creo que también Carlos Alvarado, y con esto ahora sí cierro, está pensando en que, bueno, me están dando muy duro porque no estoy logrando resolver los problemas. Y entonces voy a disimularlos como metiendo una discusión mucho más sensible que va a hacer que el costarricense se concentre ahí, se olvide lo que está pasando en las costas, se olvide el problema de seguridad con narcotráfico, se olvide la enorme desigualdad que tenemos y muy importante, ojo con esto que voy a decir que no lo he pronunciado antes, creo que eso le va a dar una potencia a la primera dama Claudia Dobles como mujer. Y eso es una operación política que tenemos que saber venir, porque más allá de lo que está en Corrillos es clarísimo que el cuadro que están perfilando es Claudia Dobles. No creo que Víctor Morales esté muy feliz con eso, pero le toca aguantarlo y sortear con esa dificultad. Lo dejo ahí planteado en un mapa que me parece que es mucho más complejo nada más que decir si la Iglesia tiene que actuar o no en eso, porque no es un problema de la Iglesia, es un problema hacia dónde va el país y si esta procrastinación, esta posposición no hace que al final todos sigamos sufriendo problemas que le profundizan cada vez. Te tengo que dejar otra vez para cuando regresemos. Ya venimos con más, estamos con el programa esta semana. Vamos a ir al último segmento de la Iglesia Católica y su papel en la política. Ya venimos.
siguen siendo artículo en campaña. Bien, como se dieron cuenta, en el corte comercial nos mantuvimos en constante debate. Estamos hablando de la Iglesia Católica y su papel en la política. Ya también abrimos otros espacios para conversar y hay uno que yo creo que vamos a tener que hacer un programa, que es cómo la influencia de lo que se le está diciendo a los jóvenes a través de las redes sociales viene absolutamente manipulada, ¿verdad? Y viene cargada de noticias falsas y otras cosas, pero que le van cambiando el entorno y le van haciendo creer un mundo que no es, ¿verdad? El caso de Cambridge Analytica, que ha golpeado y se ha metido directamente en la democracia y ha cambiado decisiones en diferentes partes del mundo. He leído algunos artículos de Pablo y he visto algunos documentales. Creo que es un temita que lo vamos a tener que tratar más adelante. Debería este país entender que lo que está otro, pasando. de los temas estructurales que tenemos pospuestos en Costa Rica como discusión política, ¿no? Sí. Digo, hay otros países que están ocupando el tema en serio, nosotros como si no fuera Sí, con nosotros. Exactamente, es correcto. Decía Pablo que el PAC ha sido un partido, digamos, que ha manejado inteligentemente muchas cosas y que no tenemos que dejarle mérito, incluso habla de posibles candidaturas y que muchas cosas ya se estén fraguando en función de ellas. Claudio Alpizar había levantado la mano. Yo no creo que el PAC sea tan hábil, creo que los demás son muy torpes. Y como estamos hablando del tema de los católicos, quiero irme hace 2 periodos legislativos, o sea, 2 gobiernos anteriores, en donde estaban las sociedades de convivencia, como unión para homosexuales. Era la gran discusión. Sobre todo con temas económicos, patrimoniales. Sí, pero estaba la figura, que era una figura que a mí me parece que era muy acertada para solucionar ese problema. ¿Qué pasó? Primero, nunca hubo un posicionamiento fuerte alrededor de este tema, más bien hasta de oposición por la Iglesia Católica. Los diputados católicos que han pasado por ahí se esconden, no tienen una acción católica dura. No todos. Bueno, no tienen una posición católica dura en relación a este tema. Y le han dejado la lucha a los evangélicos para que ellos sean los que saquen la cara. Entonces, lo han capitalizado políticamente. Claro, además, ¿no? claro, lo han capitalizado inteligentemente. Entonces, las sociedades de convivencia no pasan, ¿por qué? Porque esos diputados católicos callados, diputados católicos son de Liberación, de la Unidad, del PAC, de todos, callados. Pero hubo 4 diputados que se opusieron duramente a eso. Ramírez y Abelino Esquivel, de Renovación. Mario Redondo, del Partido Demócrata no sé cuánto, Demócrata Cristiano, y Fabricio Alvarado. Entonces, ellos son los que detienen la posibilidad de que las sociedades de convivencia hubiesen llegado a un buen puerto y se hubiera solucionado el problema de la unión homosexual. Es cuando aparece entonces Alanena Chacón en campaña electoral con la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene resultados positivos en Costa Rica, sin ser obligatoria, porque es consultiva, se asume como obligatoria desde la Corte, desde la Sala Cuarta. Inclusive uno de los grandes problemas que tenía para su reelección Paul Rueda era ese tema, porque él lo defendió abiertamente como que era obligatorio en la aceptación de esa opinión consultiva. Entonces, lo que quiero llamar la atención es, volviendo al discurso del obispo Salazar, es que la curia, que Fernando dice que es de estilos, pues ese estilo no le ha servido absolutamente nada a Monseñor Quirós y a quienes han seguido el estilo de él, que es el líder principal. Y hay otro grupo de sacerdotes, de obispos que se rebelan a eso y quieren una mayor preponderancia en la política nacional, viendo que están perdiendo la batalla por estar tan escondidos o por ese estilo tan particular. Y es aquí donde nos encontramos hoy entonces a un sacerdote Salazar que saca y que le dice a la carga, le dice a los católicos, no nos echemos para atrás, vienen elecciones, ya sean municipales, ya sean nacionales, pero el católico tiene que estar presente. Eso es interesante, vos decías que no, sí es cierto, hay muchos católicos en la Asamblea Legislativa que no se han comportado como tal, o por lo menos no han sido coherentes con la doctrina social de la Iglesia. Aquí levanto la mano porque nos tocó estar por ahí y hicimos la defensa lo mejor que pudimos. Además, estuvimos juntos, don Claudio. No, pero yo estoy hablando del 14, de las 2 anteriores, bueno, en esa época. Bueno, ok, es para hacer la precisión, porque ya desde aquel momento se discutían temas de vida. Me acuerdo un proyecto que veíamos en sociales sobre salud reproductiva, que era una manera interesante de también meter el aborto por la cocina, que por cierto no lo dejamos pasar. Y este tema ya empezaba a verse. Y yo me acuerdo con las consultas que yo hice,
que ya se veía el tema de la no discriminación. Y aunque no puedo decir que la iglesia lo aceptaba con entusiasmo, sí lo veían como un mal necesario antes de llegar a lo que estamos viendo hoy con el tema de equiparación con el matrimonio. Y ha ido madurando seguramente muy lentamente. Probablemente las decisiones de hoy en día necesitan reacciones más rápidas de la Iglesia Católica, pero sí se venían viendo. Ahora bien, yo sí discrepo en una cosa. Pero no, digamos, no quedándonos en el puro papel del análisis de ese tema, es que no solo ese tema toca el obispo, tal vez pueda cerrar si querés, pero es que no quiero quedarme solo en ese papel, quiero ir un poquito más allá. Por ejemplo, estoy en la última parte y este tema de que él llama a un acuerdo, y no solo, o sea, le habla a todos. Le habla a las fuerzas sociales, sindicatos, le habla a los empresarios, le habla a todo el mundo. Llama la atención sobre las huelgas y el taponeo de calles. No, Sí. Primero debo decir que yo no veo, yo siento que ahora más bien hay una nueva posición de la iglesia más beligerante. Y yo creo que lo vamos a empezar a ver. Debería de aprovechar el gobierno ese llamado a sentémonos a hablar, por favor, porque esto no va por buen camino. Por supuesto, si estamos hablando de más del 60% del país que son católicos y de una estructura de la iglesia que está dispuesta a seguir colaborando, mediando, siempre y cuando sea respetada y tomada en cuenta. Ahí el tema es quién tiene la capacidad de liderazgo y la capacidad de intercomunicador en el gobierno para acercarse a la iglesia. Yo quisiera, sin embargo, prevenir y lanzar una granada de fragmentación en el centro de la mesa. Es que no hay que olvidarse de triste. Ahí se separó la política de la religión y en eso también hay que tener cuidado. Yo ahí de pronto voy a sonar un poco progre y no tengo temor a ello tampoco, pero ciertamente hay que tener cuidado porque una cosa son, ahora habló Claudio y decía, bueno, la iglesia es de intereses. Bueno, yo diría que es más bien una comunidad de valores con intereses. Y ciertamente hay que lograr escindir esas agendas y esa es la claridad que un programa como este puede darle ciertamente al electorado y a la gente que nos ve, católica o no. Sí. Hay que tener cuidado porque cuando antes cité a Sartori, tenemos que decir que la política no se puede decantar por emular las discusiones religiosas, porque la política tiene que ser mucho más pragmática, tiene que ser mucho más basada en ciencia, en este caso ciencia política, pero también en historia, sociología, en psicología, por qué no decirlo en derecho, en economía, en esas grandes superestructuras, y no solo irse a actos de fe, porque si no ahí es mucho más difícil ponernos de acuerdo. Vamos a algo mucho más sencillo. Yo estoy seguro que para un herediano, Heredia debe ser el equipo del siglo, y si eso se lo planteamos a Claudio como sapricista envenenado, entonces aquí vamos a tener una guerra en la que va a ser difícil ponernos de acuerdo. Que nosotros tenemos la verdad y la razón. ¿Ves? Por sensibilidad. Y eso es lo mismo que dice el Paco, por nosotros. Dada por CONCACAF y por la FIFA, no por nosotros. Entonces, a lo que yo quiero llegar con esto es a que me parece que también tenemos que tratar y priorizar y advertirle a quienes nos ven que ojalá en esta discusión que se viene, porque estamos poniendo el foco en el túnel para que vean por dónde nos está llevando, sí, este gobierno y este presidente como el líder político que es. Bueno, es que ahí tratemos de que la discusión sea lo menos desapasionada posible. Yo sé que estoy pidiendo quizá demasiado, no quiero que me recetes cajita blanca, pero que ciertamente debemos tratar de hacerlo con la sensibilidad que Monseñor llamó, de no segregar, pero tampoco y Claudio decía algo importante, de que empecemos a pensar que el gobierno ya no, la democracia, perdón, ya no es el gobierno mayoría, sino de las minorías que se hacen valer. Y eso es un poco lo que está diciendo Monseñor cuando dice, bueno, no dejemos a esta minoría solo porque es más beligerante, más echada para adelante, hace más ruido. En síntesis, el PAC, Coalición Costa Rica, los que los apoyaron ahí. Sí, y aplicó para los evangélicos también. Bueno, claro, y para los evangélicos, sino que aquí estamos también nosotros, y no dejemos que esas minorías, digamos, por haber tomado el poder, porque es una minoría, bien lo decía Claudio, el tamaño relativo del PAC son 9 diputados, y pare de contar. Y podríamos reducirle a eso, porque incluso, bueno, pero 9 ahora porque... por Welmer. Porque no solo por Welmer, sino porque hay uno que está sentado en casa presidencial, por cierto, claro, también denunciado penalmente, igual que lo va a terminar Welmer Ramos, pero el presidente le pide la renuncia a Welmer y no a Víctor Morales ni a Enrique Sánchez, uno de los grandes defensores de esta agenda que estamos hablando. Pero hago ese paréntesis para soltar acá una segunda bomba de fragmentación, pues yo no quiero dejar pasar esa negativa que le dieron a una autoridad eclesiástica, que es una autoridad diplomática, cuando le pide la cita a un presidente de la República. Creo que eso solo pasa en Costa Rica. Normalmente un presidente no le hace ese gesto negativo jamás a una autoridad, digamos, de un Estado como el Vaticano, pero yo quiero decir que no es la primera vez. Aquí pasó algo mucho más grave y que el costarricense tiene que enterarse de eso, y es que la visita al Papa a Panamá era una visita que estaba programada para Costa Rica. Y ese mensaje se liberó
a partir de una embajada que yo presidía en ese momento y que supo Luis Guillermo Solís y que dejó pasar. El Papa venía a hablarle de paz a la juventud y al mundo y lo quería hacer desde Costa Rica. Y quien da ese mensaje esperando una invitación y desde luego una recepción cálida del gobierno de Costa Rica era el cardenal O'Brady, el cardenal emérito de la ciudad de Washington, la capital política de los Estados Unidos, del mundo. Y aquí eso lo dejó pasar el gobierno anterior. Esto para subrayar lo que estás diciendo, Fernando, que es muy importante. No creamos que porque Carlos Alvarado fue y agachó el morro y se quedó calladito ante ese discurso, porque veamos que no reaccionó. Yo esperaba ese domingo siguiente, Claudio, lo dijimos en tu programa, una reacción del presidente y no dijo a los nada. periodistas les dieron una orden de no preguntarle al presidente y la acataron Eso en no esa Sí, actividad. periodísticamente hablando, eso no. Eso Eso lo- no, como periodista eso no terrible. puede haber sucedido. Pero es cierto que los periodistas, vamos a un hecho rotundo que no se puede negar, Alan, después de esa regañada, después de esa puesta en su lugar que le hicieron al presidente de la República, no es a ninguno de nosotros tres ciudadanos cristianos y de media tabla, no, al presidente de la República, el presidente de la República pudo haber salido ahí al menos a apuntar algo al pie de lo que dijo Monseñor. No dijo nada y los periodistas no le preguntaron, la pregunta de los periodistas fue ¿qué mensaje le da usted a los romeros? Y ahí se retrató el periodismo costarricense de cuerpo entero. Cierro con esto nada más para decir, me parece a mí que es importante decir que el PAC, el gobierno de Carlos Alvarado y quienes lo apadrinaron en su momento, Ana Elena Chacón, Luis Guillermo Solís, etcétera, son, yo no diría que buenos católicos y mensajes como este de haber dejado pasar una visita del Papa Luis Alberto Monge que se recuerda al gobierno, la visita al Papa en el 82 desde luego. Y bueno, eso más allá de la tontería política, haberlo dejado pasar Luis Guillermo Solís, le hubiera tocado al presidente Alvarado casi inaugurar su gobierno con eso. ¿Eso qué es lo que fija? No es una anécdota lo que estoy relatando, es una posición del gobierno frente a la Iglesia Católica y quienes siguen la Iglesia Católica, a la cual tiene que apercibirse el pueblo católico en este país también. Me queda un minuto para cada uno, Fernando. En breve. En breve, sí hace un parteaguas, creo que emula Monseñor Salazar el estilo directo, franco, sencillo, altisonante del Papa Francisco. Lo escuchan con beneplácito la mayoría de los creyentes del país, digo creyentes porque también tuvo muy buenas reacciones en personas de otros credos. Yo creo que envalentona a muchos a meterse más abiertamente en política, hace un recordatorio esencial. La Iglesia es más que la jerarquía y los laicos deben participar en política. Creo que muchos se sienten cómodos con esa idea. La Iglesia Católica tiene muy claro, tal vez no como grupo de interés, sino como grupo pastoral, y entiende que hay la parte litúrgica y la parte pastoral. Y la parte pastoral, la parte social, de acuerdo a la doctrina social, es donde la jerarquía dice, sí, debemos participar, más que sentirse como grupo de interés, pero espera que los laicos tomen una posición más fuerte, que defiendan sus posiciones y que ayuden a que el país siga creciendo. Yo creo que vamos a seguir escuchando mucho más de mensajes como estos y posiciones como estas en un futuro. Claudio. No, yo concluiría con que el Papa, que el obispo Salazar hace también un llamado que a mí me llamó poderosamente la atención, es cuando dice, los hijos no son del Estado, son de la familia. Hay un mensaje que tiene carácter ideológico profundo, ¿verdad? Cuando dice, los hijos no son del Estado, son de la familia y reclama abiertamente la preponderancia que tienen que tener los padres en la decisión de la educación de sus hijos. También temas de aborto, de eutanasia, se opone abiertamente y dice vamos a darle espacio a esos grupos opositores al pensamiento católico. Pero un momento, no es que vamos a permitir que su estilo de vida se imponga. Es un mensaje claro y directo. Quiero agradecer a mis invitados, la verdad, por haber estado con nosotros en este programa. A Pablo, como venía con toda la introducción, ¿verdad? Y ya se me acabó el tiempo. Yo diría lo que han dicho mis compañeros, idem, nada más. Y tal vez, Pablo, esa invitación al Papa se venía haciendo desde hace 8 años y se trabajó durísimo para poderla consolidar y esto realmente Bueno, es para una que pena. sepas que sí llegó. Bueno, ahí tenemos un detalle que no conocíamos históricamente, ya lo conocemos, y estas son mesas de diálogo. Pretendemos que como tales sirvan que los costarricenses tengan toda la información pertinente para que tomen sus propias decisiones. Costa Rica la construimos entre todos. Dios bendiga sus hogares. Muchas gracias.